Entonces yo me quedé pensando un minuto y yo dije, ahí está la falacia, ahí está el pequeño detalle que convierte a una apreciación de la realidad en una mentira, en una falacia. Porque estos tipos están descaradamente mintiendo al decirnos que es la raza el factor decisivo de la historia de la humanidad. Porque de partida las razas no existen. Pero dejemos eso de lado. Aunque existiesen las razas, aunque existiesen, démoslas por hecho, existen las razas. Las razas no son el factor decisivo en la evolución biológica de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el factor decisivo en la evolución de la humanidad? La especie. La evolución biológica no salta de raza en raza, salta de especie en especie. La unidad funcional, efectiva, fáctica, real de la evolución biológica no es la raza, es la especie. Por lo tanto, aún existiendo razas, porque ese pelado hablaba de que hay razas humanas como hay razas de perros. O sea, ya estaba comparando a los seres humanos con los perros. Ojo con eso. Aún admitiendo que existen razas, la raza no es la unidad funcional evolutiva biológica. La unidad evolutiva biológica es la especie. Por eso que la evolución de los dinosaurios son las aves. La evolución biológica de los prehomínidos somos nosotros, los homínidos. Porque ahí es donde el siglo XIX está totalmente equivocado. Darwin, no descendemos del mono, descendemos de prehomínidos. Porque la bifurcación fue en especies, no en raza. La unidad funcional de la evolución es la especie. Entonces, desde un primer, ¿cómo dijéramos? Desde un primer mamífero marsupial, empezaron a salir distintas líneas evolutivas que no fueron razas de marsupiales, que fueron especies distintas. Y dentro de esas líneas evolutivas es que se diferenciaron dos especies, las especies de los simios y las especies de los homínidos. Por lo tanto, nosotros no descendemos de los monos. Y por lo tanto, la comparación eh, del comportamiento social humano a partir de la observación del comportamiento de simios, de primates, es una comparación sesgada, porque somos especies muy distintas unas de otras. Y cuando digo especies muy distintas de otras, estoy hablando del 2% de nuestra genética. La diferencia científica, material, 100% empíricamente comprobable, debido al, a la decodificación del ADN que se ha hecho, es que entre un primate y un ser humano hay un 2% de diferencia genética. Y con una especie específica de primates, solamente tenemos un 1% de diferencia genética. Y eso, y esa especie, porque no es una raza, es una especie, es la de los bonobos, que viven en la desembocadura del Congo, del río Congo, que son a su vez distintos de los chimpancés rhesus, con los cuales también tienen diferencias genéticas del 1%, porque nosotros tenemos una diferencia del 2% con respecto a los chimpancés rhesus.
y la diferencia etológica de comportamiento social es muy notable entre los chimpancés y los bonobos. Los chimpancés son netamente patriarcales y sumamente violentos. Los bonobos no. Los bonobos tienen como conducta social el sexo y son pacíficos porque tienen sexo en vez de guerra. ¿Suena conocido eso? Hagamos el amor y no la guerra. John Lennon. John Lennon no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era contactarse o reconectarse con su lenguaje biológico, lo que en computación diríamos el lenguaje máquina. Nosotros tenemos un problema de tener doble lenguaje. Por un lado el lenguaje biológico, el lenguaje de máquina, y por otro lado el super o supralenguaje de sistema operativo cultural. Por lo tanto, tenemos la biología funcionando en la base, en la cocina, en la sala de máquinas del buque, y por otro lado en el puente, en la zona más alta, tenemos este otro lenguaje. Y ambos giran en sentidos contrarios, porque mientras el lenguaje máquina biológico, realmente biológico, es el amor, el lenguaje patriarcal, cultural, civilizacional, porque para mí no hay diferencia entre cultura y civilización, debido a que todos son patriarcales, porque es el sistema en general, en su totalidad, que es patriarcal, por lo tanto no hay una distinción realmente ontológica entre, entre cultura y civilización, que es lo que defiende ese pelado, al rescatar a Spengler, un patriarcal de tomo y lomo. Es el conflicto que nos tiene partidos literalmente en dos. Y con esa contradicción interna es que mal vivimos o desvivimos, porque por un lado necesitamos biológicamente para vivir y para tener sanidad mental, amar y ser amados, pero por otro lado la cultura nos dice que hay que odiar y que hay que matar, y que si no matas tú serás muerto. Dispara usted o disparo yo, decía Mario Kreuzberger, aquel judío, alias Don Francisco, en uno de sus concursos de Sábado Gigante en los años 80, plena dictadura. No es casualidad que sea en plena dictadura en que un juego popular al que nadie le criticaba nada se llamase y la dinámica fuese dispara usted o disparo yo. Era un ejercicio de lavado de cerebro cultural a través de la televisión para naturalizar el asesinato que estaban ocurriendo en la calle. Porque esa era la lógica a la cual nos quiere llevar todo el sistema patriarcal, ya sea democrático o dictatorial, porque es lo mismo. No importa si es democracia o dictadura. Tanto democracia como dictadura son subsistemas del macrosistema patriarcal. Porque en el momento en que tú empiezas a exigir el cumplimiento de los derechos humanos, tanto la democracia como la dictadura te van a reprimir. Eso es lo que vimos el año 2019. Una represión que dejó 50 muertos y 500 tuertos. Y entre esos tuertos, varios ciegos de ambos. Y ese nivel de represión, de protestas sociales, ni siquiera se dieron en dictadura. Es decir, oh, Dios mío, es más represiva la democracia que la dictadura. ¿Por qué? Porque la democracia, por el hecho de ser electo legítimamente mediante votación, se siente en el derecho de reprimirte si tú le llevas la contraria. Por lo tanto, la democracia no es el mejor sistema de gobierno, porque también es patriarcal. Parafraseando a los prisioneros,
porque Dios también es hombre. Entonces, porque la democracia también es patriarcal. Por lo tanto, salimos desde un patriarcado duro, que es la dictadura, a un patriarcado sofisticado, no blando, sofisticado, porque no tiene campos de concentración, pero en el momento en que tú protestas, te deja tuerto o te mata. Y dice, oh, perdón, fue un accidente. Entonces nadie habla de que hay 50 muertos a raíz de las protestas del 2019. El más, terrible y que me partió el alma fue la violación y asesinato de la Mimo. No sé si alguien se recuerda. Para mí fue horrible el caso de cuando se supo. O sea, porque literalmente fue secuestrada, torturada y su cadáver violado fue dejado en la calle para que pareciera accidente. La misma dinámica que de los cuerpos que aparecieron en el río Mapocho, en la misma ciudad de Santiago, durante la dictadura. O sea, en estricto rigor estamos en democracia, en estricto rigor salimos de la dictadura. No, porque la dictadura es patriarcal y se va a metamorfosear, es decir, va a cambiar de careta, pero va a seguir siendo lo mismo, porque es el sistema patriarcal. Y mientras no tengamos eso claro, es que no hemos cambiado nada, no hemos ni siquiera empezado, nunca hemos empezado a cambiar el mundo. Quien crea que en algún momento se empezó a cambiar el mundo y empezó a mejorar esto, se miente a sí mismo porque no tiene idea de nada. Insisto, si no vemos el sistema entero, no estamos viendo nada. Solamente tú ves algo cuando lo ves entero. Porque si no lo estás viendo entero, solamente estás viendo una parte. Y una parte de la fruta puede estar, como dijéramos, bonita, pero el otro lado, la otra parte de la fruta puede estar completamente podrida. Entonces, si yo afirmo que la fruta entera está bonita, estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque no he visto la otra parte que está podrida. Y en ese sentido, la sociedad, la humanidad está podrida porque sigue ejecutando este sistema operativo mental llamado sistema patriarcal, que consiste básicamente en dispara usted o disparo yo, tú me debes obediencia, si no te mato, y las mujeres y los niños son seres inferiores, y los que tienen un color de piel distinto al mío también son inferiores. Pero resulta que los caracteres en los cuales se basan los racistas para decir que existen razas, en términos matemáticos, son el 0,01% de tus genes. ¿Mm? ¿Cómo te quedo? Por lo tanto, la distinción conceptual entre razas, si quieres tomarlas en serio, tenemos que tomarlas con ese nivel de decimales. ¿Y qué es más importante? ¿Un 1% o el 0,01? ¿Qué es más importante? ¿El 99,99% que tenemos en común todos los seres humanos o ese 0,01%? Porque todo racista que insista en el concepto de raza, implícitamente, aunque diga, no, no, si las razas existen, pero yo no estoy diciendo que haya razas superiores o razas inferiores, miente, miente. Porque si tú estás haciendo tanto hincapié en que existen razas, es porque implícitamente quieres que tu raza sea la superior y domine a otras. Porque todo pensamiento, toda idea, es parte del sistema entero patriarcal que está construido precisamente para la dominación, para la esclavitud
para la tortura y el asesinato y el genocidio. Entonces, aunque digas que no tienes la intención de, eres cómplice de, porque precisamente esos prejuicios son los que sostienen el sistema, son sus ladrillos, son sus pilares. Y eso es lo que hay que desmontar, eso es lo que hay que destruir. Los pilares conceptuales que sostienen el sistema patriarcal. Uno de ellos, como he repetido hasta el cansancio, es el concepto de raza. Eh, el, como dijéramos, el otro, que es tergiversado y abusado, es el concepto de orden, porque siempre se plantea como un orden jerárquico, en donde uno está arriba y todos los demás están abajo. Entonces, eh, el, un concepto que es muy hermoso, porque es de origen griego, hieros, que en griego, en helénico, mejor dicho, porque no existe eso del griego antiguo, eh, significa sagrado. Y arquía significa orden. Entonces la conjunción de ambas palabras, hieros y arquía, de donde viene hierarquía y de donde muchos milenios después viene el castellano jerarquía, en estricto rigor significa el orden sagrado de las cosas. Entonces la concepción patriarcal de orden es orden jerárquico. Y el orden jerárquico es Dios arriba, la casta sacerdotal al medio, con la nobleza a un lado, el rey y la nobleza, y abajo todo el pueblo. El pueblo llano, tercer estado, proletarios, como quieran llamar. Incluido el lumpen proletariado, ya que nos ponemos marxistas a veces. O sea, adoptamos la nomenclatura, pero no la idea. Entonces eso se ha mantenido. ¿En qué se diferencia el mundo cristiano, la cristiandad, del mundo que los mismos cristianos prejuiciaban como pagano? Porque la gente que creía en sus antiguas mitologías no se llamaban a sí mismos paganos. Paganos es el prejuicio con el cual los bautizan los cristianos después de haber ganado la guerra. Vean la película acerca de Hipatia de Alejandría, Ágora, con la hermosa Rachel Weisz. Es una versión suavizada de cómo mataron a la última filósofa de la biblioteca de Alejandría y cómo la destruyeron los cristianos, sumiendo a la humanidad en la ignorancia durante 1400 años. No, 1100 años, hasta que Copérnico volvió a darse cuenta que la Tierra gira al Sol, alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra. Lo cual nos retrotrae nuevamente a la serie de anime Orb, eh, Tierra, Sangre y Conocimiento, acerca del movimiento planetario, que también está muy recomendado. De hecho, es imprescindible para entender al oscurantismo al cual nos quieren regresar eh, estos conservadores, Trump, Bolsonaro. Vean cómo Bolsonaro quería disolver el Ministerio de Cultura y Ciencias. Milei ya lo disolvió en Argentina.
Eh, es decir, quieren retrotraernos a la Edad Media, donde no había cultura, solo oscurantismo. ¿Y qué le vamos a hacer? Ellos ganan elecciones, no nosotros. ¿Por qué? El video eh, verdadera causa del fin de la civilización, en donde están todos los youtubers que explican el síndrome de Dunning-Kruger, porque son tan tontos que quieren que todo el mundo sea tonto y por lo tanto matan a los seres inteligentes y cultos como nosotros. Y el sistema patriarcal le encanta a los, a los Dunning-Kruger, porque como la utilización de la violencia es simple, para solucionar los problemas lo único que tengo que hacer es matarte, por lo tanto no tengo que entenderte, no tengo que oírte porque me molesta oírte, cosa que me decían en todas partes desde mi más tierna infancia. Cállate porque me molestas. Eh, es que aparecen unas imágenes ahí acerca de que de que la sociedad no quiere tu lucidez, no quiere tu inteligencia, quiere permanecer eternamente mediocre, porque no quiere pensar, porque pensar es malo. Entonces el sistema está cerrado. Como se dan cuenta, por un lado los malos, que quieren hacer daño, por otro lado los estúpidos, los Dunning-Kruger, que no quieren pensar, y ambos grupos odian al tercer grupo, que es el grupo de los pensadores, de los seres lúcidos, los seres que ven la realidad, que tienen bien abiertos los ojos, a diferencia de Tom Cruise en la película Ojos Bien Cerrados. Entonces, siempre llega un momento en la historia de la humanidad como los parabolanos que asesinaron y desollaron viva a Hipatia de Alejandría, la última científica y filósofa neoplatónica, hay que decirlo, de la Biblioteca de Alejandría, con Concha, la desollaron viva. Y no sé si la Iglesia Católica habrá pedido perdón por eso, pero los parabolanos eran el grupo de choque del, del obispo de Alejandría, que después fue elevado al rango de santo. O sea, la Iglesia Católica tiene un santo que fue cómplice, si es que no dio la orden, de asesinar de una manera muy cruel y cruenta a Hipatia, una filósofa y científica. Entonces, en las bases del cristianismo hay sangre, y no la sangre de los mártires en el Coliseo romano bajo el emperador Nerón, no. El cristianismo mismo está manchado de sangre, de la sangre de Hipatia, de la sangre de Giordano Bruno, que fue quemado vivo también por sostener ideas científicas que al día de hoy las enseñamos en la escuela básica. El universo es infinito, hay infinitos universos, hay planetas que pueden tener vida, el multiverso, y la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y por decir eso lo quemaron vivo también, sufrió mucho antes de morir. Porque los registros dicen que la leña que se ocupaba para los autos de fe generalmente era leña verde, recién cortada. Por lo tanto producía mucho humo. Entonces el tipo o la mujer que estaba ahí moría asfixiado antes de que su cuerpo se quemara. En el caso de Giordano Bruno pusieron leña seca, que produce muy poco humo. Por lo tanto, el Giordano no se asfixió con el humo, no murió asfixiado, como siempre sucedía,
sino que literalmente sintió como sus pies, sus piernas se fueron quemando. El tipo antes de morir sufrió horriblemente. Y eso fue adrede. Y eso lo ha ordenado la Iglesia Católica. ¿Han perdido perdón? No sé. Y por eso que yo tengo mis diferencias con la Iglesia Católica. Porque ahora predica el amor y la paz. Pero en algún momento llamó a la guerra, las cruzadas. Y por eso que los musulmanes nos tienen mucho cariño. Y por eso que los musulmanes están matando cristianos en todas partes. En Yemen, todo el mundo, oh, que vivan los yemeníes porque le están tirando misiles a los yanquis. Sí, ¿cuántos cristianos mataron? Somalia, Siria ahora. Lo único que están peleando contra las masacres que propician los terroristas de Al Qaeda, que es de ahí de donde viene su presidente, el actual presidente de Siria es un terrorista de Al Qaeda, de ISIS, es decir, del califato, de, el califato musulmán que se autoproclamaban, está masacrando cristianos y nadie dice nada. El video también está en mi canal, Academia Geopolítica, y nadie dice nada. ¿Y por qué matan a cristianos? Porque los cristianos también mataron musulmanes. ¿Sí? Los musulmanes, por así decirlo, estaban súper tranquilos y se le ocurrió conquistar Jerusalén, que estaba antiguamente en manos del Imperio Bizantino, y a los cristianos se les ocurrió recuperarlo y se mataron durante un siglo, más de un siglo, pero redondeamos. Y hasta el día de hoy esas cruzadas son recordadas todos los días en- entre los musulmanes. ¿Sí? ¿Y algún papa ha solucionado eso? Es posible que, bueno, el, el Islam está dividido, como todos sabemos, ya está la saciedad, por suníes y chiitas. Y con los suníes jamás nos vamos a poder llevar bien, porque los suníes lo tienen escrito. Hay que matar a todo aquel que no cree en Alá. Por lo tanto, es imposible una negociación con alguien que tiene por dictamen de fe matar a todo aquel que no cree en lo mismo que tú. Pero podríamos llevarnos bien con los chiitas, por lo menos, digo yo. Entonces es posible que el próximo papa se siente a conversar con un alto, como dijeron, representante del Islam y nos pongamos de acuerdo para no matarnos. ¿Es posible? ¿El futuro papa lo hará? Porque si no lo hacemos, lo de Siria podría repetirse, no sé, en Turquía, mm, Marruecos con España. Y yo digo, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de andarse matando? ¿Eh? Entonces, nuevamente volvemos a la película Cónclave. La discusión entre Bellini y Godofredo, Fredo, el que quería lanzar una nueva cruzada para empezar a purificar Europa de la invasión musulmana. Y el otro que decía, no, loco, tenemos que sentarnos a conversarnos y llevarnos bien. ¿Cuál de estas dos tendencias ganará en este próximo conclave? Digo, los tipos tienen claro en su mente el sistema completo del mundo, de las dinámicas relacionales a las cuales llamamos mundo.
Es tanto por ejemplo, el lado conservador. ¿Qué importa, weón? ¿Qué importa cómo es la misa? ¿Qué importa los dogmas? O sea, tú por mantener la pureza de la doctrina de la fe, ese dicasterio que antes se le llamaba Santa Inquisición, ¿vas a sacrificar la vida de los cristianos en tierras extranjeras? No, es que no puedo transarlos. Ya. Y si por no transarlos te quedas sin religión, ¿no se han puesto a pensarlo? ¿No se han puesto a pensar que por algo la gente no va a misa? Entonces, ¿qué pasa si ya la gente se aburre y deja todo de lado? Mm. ¿Sería capaz de sobrevivir el catolicismo sin católicos? Eso es lo que eh, plantea el novelista francés Michel Houellebecq en su novela. Y si el Islam me hace una mejor propuesta, me habla bonito y me ofrece cosas que el cristianismo jamás me va a poder ofrecer porque no está dentro de su canasta de dogmas, como digo en mi ensayo. Quería ponerme a leer mi ensayo, pero es demasiado largo, son 30 páginas. Con suerte cada página demoraría 8 minutos en modo rápido de lectura. La última vez que hice el ejercicio de leer 24 o 25 páginas salieron 5 episodios de hora y media. Eh, entonces, ¿qué es más importante? Mantener dogmas que no satisfacen las necesidades de los seres humanos y por lo tanto provocan la deserción de esos seres humanos desde tu organización social llamada Iglesia Católica, o la permanencia de esos seres humanos, primero, permanencia en la vida, no como los cristianos masacrados en el Congo y Siria, para que puedan permanecer dentro de tu organización social. Por lo tanto, tienes que cumplir dos requisitos: mantenerlos con vida y darles un sentido y un propósito a la organización social llamada Iglesia Católica para que se mantengan adentro. Porque si no eres capaz de cumplir el requisito número uno, no hay iglesia que valga, no hay Espíritu Santo, no hay nada, porque no van a haber seres humanos. Y dos, los pocos seres humanos que queden ya no van a querer que estar adentro, porque estar adentro se va a significar morir. Y a muy poca gente le gusta morir. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay que estar bien loco para querer morir por algo, por una causa, por un ideal, ser idealista. Y por eso que el cristianismo triunfó en su momento, porque fue un movimiento idealista que proporcionó soluciones a los problemas materiales y a los problemas ideológicos espirituales del ser humano en la antigüedad. Porque les dijo lo siguiente: ya no son esclavos, ya no son sirios, griegos, romanos, africanos, ¿no? Somos cristianos, somos hermanos en Cristo porque somos hermanos de Cristo, porque somos hijos del mismo Padre, Todopoderoso Dios. Y borró las diferencias. Y al borrar las diferencias, infundió nueva esperanza en cientos de millones de seres humanos que eran los que componían el antiguo imperio romano. Pero ahora el catolicismo
en vez de borrar las diferencias, acrecienta las diferencias, polariza esas diferencias. Por lo tanto, perdió el impulso, digamos, el impulso social que lo convirtió en la religión hegemónica, porque en algún momento llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y de ahí se mantuvo como religión oficial de los sucesivos estados posteriores a la disgregación del Imperio Romano. Por lo tanto, fue una iglesia estatal hasta bien comenzado el siglo XX, en donde se establecen los concordatos de para Dios lo que es de Dios y para César lo que es de César. Por lo tanto, se establecieron los estados laicos. Y ahí el Vaticano asume la posición de un estado teocrático que tiene relación con los demás estados a partir de estos concordatos. Bien. ¿Y en qué mejoró la humanidad después de eso? Tomando en cuenta que el siglo XX es el siglo de las dos guerras mundiales. Entonces, ¿por qué nadie dice que el cristianismo ha fracasado? Porque si la idea de Jesús era que los seres humanos se amasen unos a otros como yo los he amado, dos guerras mundiales quieren decir que los seres humanos no queremos amarnos, queremos odiarnos y queremos aniquilarlos los unos a los otros. Por lo tanto, la prédica de 2000 años de la iglesia, de las iglesias cristianas, son todas, no crean que solo estoy culpando al catolicismo, ha fracasado. Porque lejos de persuadir a toda la humanidad de que hay que amarse los unos a los otros, como Él nos amó, ha sido cómplice de dos guerras mundiales, que a su vez fue incapaz de evitar. Por lo tanto, ¿de qué poder me estás hablando? ¿De qué poder divino? Se supone que Dios está apoyando a la iglesia y por lo tanto si tiene semejante aval, debería ser capaz de intervenir en el sentido de influir, debería ser capaz de influir en la historia. Y cuando hubo que influir en la historia no influyó, o sí influyó, y no me di cuenta porque estaba influyendo a favor del otro lado. ¿Mm? Pío XII y la relación con el nazismo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo vio como un mal menor frente al marxismo, a la Unión Soviética. Juan Pablo II, que abrió la puerta al neoliberalismo, porque peor era el marxismo, el comunismo. ¿Mm? O sea, para pensar. O sea, ¿hasta qué punto la iglesia es coherente y congruente con el mensaje del Jesús original? ¿Mm? Nuevamente, lenguaje. Se ha escrito tanto acerca de la Biblia, de los Nuevos Testamentos, que hay toda una superestructura teológica por encima del texto original. A tal punto que estos textos que se dicen interpretativos del texto bíblico, muchas veces tienen más peso que el mismo texto bíblico, al cual dicen eh, referirse, explicar y aplicar. Entonces, vivimos nuevamente, creo que la conclusión del programa pasado, vivimos
en la civilización más compleja jamás existida. Porque no solamente existe el texto bíblico, sino que existe todos los textos teológicos, supuestamente basados en los estudios de esa Biblia, y que forman una biblioteca inmensa en sí mismo. Es cosa de ver la Suma Teológica de Santo Tomás. Uf, es una enciclopedia en sí misma. Son varios tomos bien gruesos cada uno. Entonces, y eso es solo un autor. O sea, tomemos todo el resto de los autores, y no solamente dentro del catolicismo, sino que en todas las variantes del cristianismo. Los protestantes, los ortodoxos. Entonces la cantidad de textos posteriores al texto evangélico son pesados, tienen su propio peso y a veces, como digo, opacan, obliteran y interpretan, direccionan, si es que no tergiversan lo que está dicho en el mismo evangelio. ¿Por qué no? Porque estén diciendo otra cosa, sino que porque establecen prioridades. ¿Qué es más importante? Mm. El no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, como era la gran preocupación de Juan Pablo II, que los adolescentes no tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, produciendo un nivel de estrés y frustración sexual tan grande que aumentan las violaciones. Por lo tanto, por mantener la pureza del dogma, se rompe la pureza de la vida, porque no se establece una negociación en donde se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes. La satisfacción de un impulso básico como es el sexo con la pureza de la doctrina. Y después se quejan de que eh, haya mucho aborto, de madres solteras, de hijos botados en instituciones de orfanatos. Y después viene todo lo que ya sabemos, los abusos sexuales dentro de los orfanatos, los casos que ya no son casos, sino que es la tendencia de los sacerdotes a violar menores de edad, niños, niñas. Bernardino Piñera, el tío del expresidente Sebastián Piñera, que tuvo que irse a recluir ¿cómo se llama? A Alemania, a la sede central de la congregación de Schoenstatt, a la cual pertenecía, porque se empezaron a levantar todos los casos eh, de violaciones que había cometido, y no hace mucho, 4 o 5 años atrás. Por lo tanto, en pleno ejercicio del Papa Francisco. Entonces, en vez de que pagara por sus crímenes, porque violar niños es un crimen, no es un delito, es un crimen. Incluso yo lo calificaría de crimen de lesa humanidad. De hecho, Carl Sagan lo decía, no con esas mismas palabras, pero en Cosmos, en el libro, decía, la severa represión sexual de los adolescentes debiera considerarse un crimen. Y yo le pongo, crimen de lesa humanidad. Porque esa frustración después provoca a los psicópatas, provoca a los asesinos, provoca que sean nazis. Y si se juntan muchos nazis, ganan la elección y nos meten en una guerra mundial. Y ahí los genocidios son de pan de cada día. Y se pudo haber evitado con la frustración sexual. Por lo tanto, si tú mantienes la frustración sexual, estás provocando una guerra en el futuro. Entonces, ¿por qué no solucionamos el tema de la frustración sexual? Es que eso es tabú.
Eso es sistema patriarcal. Un sistema es un orden de acontecimientos, de procesos, llámese costumbres, leyes, ritos, que mantienen un orden represivo de tal manera que esa compresión, esa represión de la energía, eh, lo único que provoca es que en algún momento estalle. Y por eso que tenemos los, eh, los asesinatos masivos en Estados Unidos y perpetrados por adolescentes. Una sociedad donde los padres no son amorosos con los hijos y los adolescentes tampoco pueden ser amorosos entre ellos. Y una vida sin amor es una vida no vida, invivible. Enferman mentalmente hasta llegar a la idea de que la muerte es la única solución para las cosas y por lo tanto voy a empezar a matar. El gran documental Bowling for Columbine, por ejemplo, que es como el primer caso, bueno, esta muy niña, después de que fue violada, se suicidó. Mm. Entonces, por un lado, en el macrosistema tenemos los genocidios y las guerras mundiales, y en el microsistema o subsistema tenemos las violaciones y los asesinatos perpetrados por individuos sobre el colectivo. Los asesinatos colectivos que se producen todos los días en Estados Unidos, hay un asesinato colectivo. Un tipo va a una escuela, va a un supermercado o empieza a disparar en la calle. Todos los días hay uno. Pero como se hacen tan comunes, se naturalizan y ya no son noticias. Salvo cuando ocurren en algún lugar como muy importante, como una universidad prestigiosa, eh, o una calle o local comercial muy importante en alguna importante ciudad norteamericana, estadounidense específicamente, porque en el resto no sucede así. Entonces, para que veamos cuán demente, cuán demencial es un Estado, un sistema patriarcal que se ha afincado en, en lo más hondo de la idiosincrasia de un pueblo, de una sociedad como la estadounidense, que lo único que hace es provocar muerte todos los días. Y no solamente eh, provoca muerte, sino que provoca tristeza, sufrimiento emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que no se vuelve loco y sale a matar, se deprime y se empieza a drogar. Y por eso que tenemos las calles de importantes ciudades norteamericanas eh, atestadas de drogadictos a fentanilo y heroína, y últimamente tranq, que es la abreviación de tranquilizantes para caballos que combinan con el fentanilo y producen un coma que mantiene a estos jóvenes tirados en la calle durante 3 días tranquilamente, 3, 4 días, al borde o en el coma, y cuando despiertan, el lugar donde se han inyectado esta combinación de drogas, de tranquilizantes con opiáceos, está podrido y tienen literalmente larvas de moscas comiéndole la carne podrida. Y esa es la última droga, o sea, la última moda en drogas en Estados Unidos, y toda la gente camina por las calles y pasa al lado de estos verdaderos zombies, absolutamente indiferentes. Una sociedad sin amor es una sociedad en colapso. No tiene sentido la vida sin amor, absoluto. Pero resulta que el sistema patriarcal hace todo lo posible, todos los días, a cada momento, en todo lugar, para destruir el poco amor que queda en los corazones humanos. Y dentro de poco va a destruir toda la humanidad cuando se aprieten todos los botones y todos los misiles
nucleares emprendan vuelo para destruir a la humanidad. Buenas noches. Y el próximo Papa no va a poder evitarlo. Lo lamento. Pero lo que se viene en el futuro es muy negro. Y nadie ha tomado la responsabilidad de evitarlo. Y quienes debieran hacerlo no tienen conciencia del macrosistema y están mirándose el ombligo, tal como dijo Benítez al final de la película Cónclave. Están mirando por sus propios intereses, por sus propios prejuicios, y no se están dando cuenta que si se hacen las cosas como ellos quieren, el único final inevitable es la extinción de la humanidad. Y eso es lo que deben tener en conciencia al momento de pensar qué es lo que debe hacer la Iglesia Católica y elegir al personaje que mejor pueda encarnar eso. Porque en una guerra nuclear no va a haber iglesia que valga. Todo va a desaparecer. Buenas noches. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands
safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer rain, yeah. There's danger on the edge of town. Ride the King's Highway. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The bluebird is calling us. The bluebird is calling us. Driver, where you taking us?
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus. Do not, come on, yeah. Come on, baby. Yeah. Yeah. Come on, baby. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Come on. Yeah. All right. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft light. The end of nights we try to die.
This is